Me llamo Jonas Ñana, me dedico trabajo en un proyecto con adolescentes y trabajo con adolescentes y familias en servicios sociales. Sube un poco el volumen. Vale. Y trabajo en servicios sociales en un proyecto para jóvenes y familias en un ayuntamiento. Aparte, paralelamente, tengo un proyecto profesional de terapia familiar relacional que se llama Pedagogía Familiar. Y algo que es muy de mi propia vocación, ¿no? Es el escribir, la escritura. Entonces, escribo bastante sobre lo que voy comprendiendo y voy revisando a un nivel personal, ¿no? Introspectivo y también de mi trabajo profesional. En la misma página esta Pedagogía Familiar voy colgando artículos. Este artículo que tenéis aquí fue por encargo del máster para arrojar un poco de luz sobre lo que íbamos a tratar hoy, ¿vale? Que viene a ser la idea de la personalidad. Entonces, no me interesa tanto hacer una disertación, sino me interesa más recoger qué intereses, qué preocupaciones o qué cosas, y a partir de aquí responder, porque entonces la charla está más viva. Y según cómo surja, la podríamos hacer incluso más dinámica y generar algún movimiento sistémico que se dice, que son como ejercicios de constelaciones familiares. No sé cómo lo haré esto, según surja, ¿vale? Depende mucho también del grupo, de la disposición. Igual vamos más por la línea de preguntas y respuestas, o surge algún ejercicio. Ahí vemos cómo lo hacemos. Básicamente, lo que viene a decir aquí, que tampoco lo voy a repetir porque ya lo leeréis, pero para que tengáis la imagen de lo que es la personalidad desde esta perspectiva. La personalidad viene una palabra que viene a decir máscara, que significa máscara, y es la estructura que se ha ido desarrollando desde la infancia e incluso antes para nuestra supervivencia y nuestra capacidad de sostener y contener nuestra emocionalidad y nuestras relaciones. Entonces, a partir de aquí, como dicen en el texto, hay unas cuantas cosas que se saben, pero no se sabe todo. Y evidentemente también según la línea psicológica sobre la cual abordemos el tema de la personalidad. Algunos conceptos clave. La personalidad está estructurada con dos dimensiones grandes, ¿no? Una es el temperamento, que es lo que se considera que heredamos genéticamente, ¿vale? No se sabe, sobre esto siempre hay discusión, por supuesto. Y lo otro, el carácter, que es lo que se construye, que es en realidad lo que más nos interesa, puesto que vamos a decir que es un 20-80%, ¿no? Y que al final el carácter, 20 temperamento, 80% carácter, que al fin y al cabo lo que importa, últimamente también ha habido más discusión sobre la incidencia que tiene el entorno y la educación sobre nuestra personalidad. Últimamente la discusión está más que es tan fuerte la herencia como el entorno. Toda vez que, por mucho, en un momento determinado, aquí los que somos padres o hemos sido también niños, ¿no? O tenemos sobrinos o vemos a otros niños, bien porque trabajamos o porque están en la familia, vemos que hay un aspecto que viene predeterminado, con mucha fuerza. Lo vemos en un bebé, con 2 meses, con 3 meses, incluso con unas semanas. Unos niños tienen más tendencia a expresarse emocionalmente, otros tienen una tendencia más a recogerse, a ser, vamos a decir, con una tendencia más introspectiva o contenerse. Y todo esto tiene varios factores, como explico aquí en el artículo. Uno, que está predefinido claramente por la experiencia entre el placer y el dolor que vive un niño, que vivimos en los primeros
en los primeros momentos de nuestra vida, desde los primeros días, ¿no?, hasta la segunda parte de la infancia, que sería a partir de los 7 años. Después, por supuesto, todas las vicisitudes, toda la dificultad, toda la hostilidad del propio entorno. La falta de cuidado, dijéramos, en el sentido de que tenemos siempre padres que no atienden directamente a nuestras necesidades. Eso nos desconecta de nuestra propia esencia, curiosamente. Y por ejemplo, es algo importante a remarcar, porque en el trabajo terapéutico, esta es la primera fase que se debe abordar. Cuando vamos a hacer un trabajo de crecimiento personal o un trabajo terapéutico, bien sea en la relación de pareja o familiar, uno de los primeros aspectos que debemos desarrollar y ponernos en contacto es con nuestras necesidades más íntimas, puesto que hay dos tendencias en el carácter. Una tendencia que es más al dar, ¿no?, que es, dijéramos, más extrovertida, que tiene una tendencia más a desconectarse de las propias necesidades y de los propios sentimientos para detectar, curiosamente, cuáles son las de los otros. Y todos, por ejemplo, conocemos a alguien, o nosotros mismos, que en un momento determinado tenemos mucha sensibilidad para saber lo que le pasa a los demás, lo que necesitan en un momento determinado, pero qué poco estamos conectados con nuestras propias necesidades y qué es lo que nosotros sentimos incluso en un momento determinado. Estamos como muy confundidos, tenemos como una porosidad, tenemos una membrana, dijéramos, en la personalidad demasiado permeable, ¿vale? Entonces, este tipo de personas, lo que sucede es que muchas veces tienden a sentir, a creer y a identificarse con las emociones y los sentimientos de los demás y no saben muy bien qué les pasa a uno mismo. Para eso necesitan retirarse y hacer un trabajo, dijéramos, ¿no?, de ponerse en contacto con la propia persona. Y después hay otra tendencia, que es una tendencia más egocéntrica, ¿no?, que es lo que la llamamos autocentrada. Es una persona que no puede ponerse tanto en contacto empáticamente con los demás, sino que tiende más a satisfacer casi exclusivamente sus necesidades como un movimiento inicial, dijéramos. ¿Se entiende esto, no? Todo esto a grandes rasgos. Entonces, todo esto viene definido por este segundo factor que decíamos, que es cuando los padres, sobre todo la madre, por supuesto, estamos en la esfera de la madre sobre todo en la esfera de la madre hasta los 7-8 años, si todo va bien. Si nos quedamos ahí, en la esfera de la madre más tiempo, es lo que llamamos un hijo o una hija de mamá, ¿no? Si nos quedamos en la esfera del padre, que es después, esto tiene otras repercusiones, tiene otro desarrollo caracterial, ¿vale? Una cosa, yo voy haciendo, no soy muy lineal mi mente funciona de una forma más holística, entonces yo voy saltando de una cosa a otra. Pero estamos hablando de estos dos factores, ¿no? Entonces, en el segundo factor se me ocurre decir una cosa, que es que ¿cómo lo explico? Segundo factor es la esfera de la madre y la esfera del padre. No, el primer factor es esta relación entre placer y dolor, que genera una identificación con el cuerpo. El segundo factor tiene que ver con la capacidad que tiene la madre de satisfacer y atender las necesidades del niño. Por ejemplo, me sale en catalán ahora una frase. Se puso muy de moda en un momento determinado el método Estivill, ¿os acordáis? Es un método que deberían meter en la cárcel a este hombre, ¿no? Porque lo que viene a decir es: desatiende completamente a tu hijo hasta el punto de que desconecte tanto de su propio dolor que no sepa lo que siente y deja de llorar. Esto es lo que viene a decir el método. Entonces,
esta tendencia, ¿quién la viene a hacer al fin y al cabo? ¿Quién hace caso de este libro? Un padre o una madre que está desconectado de su propio dolor, ¿no? O sea, no hacemos nada gratuitamente. Un padre que está desesperado por dormir. Claro, pero si tú miras a tu hijo, no es una acusación, ¿no? Es un reconocimiento. Si tú miras a tu hijo y ves que llora y que está sufriendo, vas a buscar alguna manera en que conciliar la necesidad de tu hijo y la tuya. Yo no digo que esto sea fácil, porque yo mismo lo he pasado. Pero yo cuando intenté aplicar el método de Stevie a mi hija, fueron aproximadamente entre 3 minutos y medio y 5. O sea, cuando la vi llorando en la cuna y que se desesperaba al punto de que se desgañitaba, pues yo vi que eso no tenía ningún sentido, ¿no? Entonces, lo que vengo a decir, esto es como un ejemplo extremo, pero ¿qué nos pasa a las personas? Estamos desconectados de nuestra propia necesidad y los propios sentimientos. Esto parece muy obvio o muy fácil de decir, pero no es tan fácil. Y vuelvo otra vez al ejemplo de los padres. Cuando una madre ve que su niño llora con 6 meses y entonces interpreta que lo que le duele es la tripita y entonces le hace una infusión de anís, pero en realidad lo que necesita el niño es a un abrazo, el afecto o dormir, esta desconexión entre la respuesta a la necesidad y la necesidad real es lo que nos va desconectando a nosotros de nuestra propia necesidad y sentimiento. ¿Se entiende lo que digo? Pero esto parece ser que es propio de la condición humana, no es algo que nos tengamos que culpar, pero sí nos puede permitir atender mejor a estar presentes, que es al fin y al cabo lo único que puede ir resolviendo las dificultades entre padres y hijos. Esta es vamos a decir que es la piedra filosofal, estar presentes, ¿no? Este trabajo tan de moda también que se llama mindfulness, ¿no? Atención plena. Al final, estar presente, ¿qué es lo que te está pasando a ti con el niño? Para poder responder primero a tus propios sentimientos y tus propias necesidades para poder atender a las de tu hijo, un poco por la línea que tú decías, ¿no? Porque tú tienes tanto sueño que al final las respuestas que estás dando a tu hijo o conecta tanto con tu dolor en un momento determinado de tu infancia que no puedes responder a las necesidades o al suceso que está viviendo en ese momento tu hijo, ¿no? Una cosa que, por ejemplo, que he descubierto en mi propio proceso personal y también en el trabajo familiar es que nos es más difícil conectar, empatizar con las edades de nuestros hijos, ¿no? A un nivel evolutivo, que en las que nosotros hemos vivido algún tipo de dolor o trauma. ¿Sí? Es decir, si nosotros, por ejemplo, si nuestra madre se ausentó por lo que fuere, estuvo hospitalizada 6 meses y nos dejaron con los abuelos, esa etapa de los 3 años a los 3 años y medio en nosotros genera unas marcas, unas heridas que curiosamente se ven en el cuerpo, porque toda la estructura corporal es una estructura física, ¿vale? Eso es otra cosa que abordaremos en algún momento si da tiempo. Total, que si nosotros tenemos esta herida de los 3 años a los 3 años y medio, en el momento que nuestro hijo pase por esta fase, o como si fuera una revolución solar, en ese momento nosotros vamos a tener más dificultad para conectar con nuestro hijo. ¿Se entiende? Entonces, esto hablando del segundo factor. Este factor en el que los padres no conectan, no pueden empatizar, no atienden a las necesidades reales del niño. ¿Sí? Cuanto más desconectados están los padres de sus propias necesidades, más desconectados están de las necesidades de sus hijos, ¿no? Cajón de madera de árbol. Ahora, ¿qué pasa? Cuanto más desatendido está el niño en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, es que muchas cosas son muy obvias cuando
cuando las hablamos teóricamente, por ejemplo, pero después las hacemos muy a menudo. Yo, por ejemplo, he trabajado haciendo supervisión en guarderías y las primeras semanas yo salía llorando. A los niños se le dice cállate cuando lo están pasando mal, cuando están sufriendo, cuando tienen hambre, cuando tienen sueño. Entonces, por ejemplo, no llores, decir no llores a un niño, tú se lo puedes decir a tu pareja de 40 años porque tú tienes miedo de lo que le está pasando. Pero si se lo dices a un niño con 2 años, ¿a dónde lo llevas? ¿No? ¿A qué punto lo llevas para que desconecte de su propio dolor o de su necesidad o de su sentimiento, que muchas veces es incomprensible para nosotros? Porque no sabemos por qué está llorando, o no sabemos por qué está tan alterado, ¿no? No sabemos por qué está tan alegre y también nos molesta. Entonces, todo esto es muy importante. Por un lado, el hecho de conectar con nuestras propias necesidades y sentimientos y ir resolviendo estas capas, ¿vale?, que se van construyendo en el carácter a través del tiempo. ¿Por qué? Hay heridas primarias y hay heridas secundarias. No sé si voy a explicar demasiado, pero en el carácter hay unas heridas primarias, unas heridas secundarias. La primaria tiene que ver sobre todo con estas primeras fases desde el momento del embarazo, ¿no?, a estas fases que se llamaba Freud orales, y después cuando ya pasamos a la esfera que vamos al colegio, que ya tenemos un movimiento acompañado del padre para que nos lleve al mundo, para que nos enseñe el mundo. Eso es la fase secundaria. Y esto está definido claramente en el cuerpo. Si alguien tiene, yo no tengo tanta fineza todavía, estoy aprendiendo un poco, pero en el cuerpo se puede ver dónde están las heridas. Dónde están las tendencias. Esto, por ejemplo, en medicina china son expertos. Tendencias a comer. ¿Cómo comemos? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Dónde tenemos dificultad en la comunicación? Y es ahí donde se ven las heridas. ¿Cómo es nuestra sexualidad? Por supuesto. ¿Cómo nos relacionamos con nosotros mismos? ¿Qué historias nos explicamos para resolver nuestro dolor? ¿Qué buscamos? ¿Qué anhelamos? ¿No? Todo esto tiene que ver con una estructura primaria que tiene que ver más con la madre y una estructura secundaria que tiene que ver más con el padre, ¿vale? Bueno, dicho esto, segundo factor. Tercer factor. El tercer factor es, dijéramos un poco más trascendente, que es cuando nuestros padres no ven quiénes somos. Atienden a una imagen que tienen ellos de lo que creen que nosotros somos, pero nosotros no somos eso. Por ejemplo, nos tratan como una princesita o nos tratan como el niño que tiene que sacar adelante a la familia o cualquier otra de estas cosas, ¿no? Estos se llaman mitos familiares también. Entonces, como hay unas ideas, unas imágenes, unas creencias que determinan nuestra relación con nuestros padres. Y entonces también generan una autoimagen, es decir, lo que yo debería ser, ¿no? Mi padre dice que soy demasiado sensible, ¿no? Que mi madre me dice que soy muy pesado. Y de partir de ahí nosotros no nos ven. Y no nos ven, nosotros dejamos de conectar con nuestra propia naturaleza, con nuestra esencia. Y empezamos a referirnos a nosotros mismos con la imagen que tienen de nosotros nuestros padres. Y por identificación o por oposición, nosotros vamos a responder a esta imagen, haciéndola nuestra. Muchas veces luchando contra esa imagen, haciéndonos punkis, independentistas, cualquier ideología que nosotros nos sobreidentifiquemos tiene que ver siempre con una herida de la infancia. Aquí es muy curioso esto también, porque tú puedes ver a veces en el trabajo sistémico como alguien que está muy aferrado a que es muy de derecha, muy de izquierda, muy ecologista, muy vegetariano. Todo esto tiene que ver con heridas de la infancia, más de la estructura secundaria, todo lo que es más de la parte ideológica. Porque es cómo nos relacionamos con el mundo, tiene que ver más con el padre. Cómo nos relacionamos con nosotros mismos, tiene que ver con la madre.
Y el cuarto factor, que ya es un aspecto del inconsciente colectivo al que pertenecemos. Nosotros estamos insertados en un campo invisible que nos afecta de una forma muy directa, muy visible. Este campo lo llamamos un campo sistémico o lo llamamos inconsciente colectivo, que viene de Jung. Y las enfermedades que han vivido nuestros ancestros sin haberlos conocido, las tragedias, accidentes, todas estas situaciones graves, como también los éxitos, los logros, todo esto condiciona nuestro inconsciente colectivo y tiene una influencia directa sobre cómo nosotros vemos la vida y nos relacionamos entre nosotros. No voy a poner mucho más énfasis en explicarlo, prefiero responder a cuestiones y a partir de ahí pues vemos qué intereses hay. ¿Sí? ¿Se entiende un poco la estructura? Bien. ¿Cómo se reparan las heridas de no haber atendido las necesidades de tus hijos cuando son pequeños? No se oye nada. ¿Cómo se reparan? Pregunta, ¿cómo se reparan las heridas de los hijos cuando no se han atendido las necesidades? Primero hay que ver la edad que tienen, ¿no? Las heridas que yo he vivido en mi infancia son mías. Entonces ya no le toca a mi madre resolverlas. Mi madre, cuando yo tenía 3 años, tenía una inmadurez, tenía una conciencia, tenía un talante, tenía una actitud. No es la que tiene, ¿no?, 30 años después, 40 años después. Y de lo primero que se tiene que deshacer un hijo es del reproche. No, pero los hijos que reprochamos a los padres, en realidad no tenemos ninguna intención de crecer ni avanzar. Es una forma de justificar a través del resentimiento nuestra situación, nuestra incapacidad para movernos y actuar. Entonces, esto es como decir, ¿no?, hace mucho frío, entonces no salgo de casa. Estas son las condiciones que hay. Entonces tú tomas decisiones a partir de aquí. Si hay padres disponibles para acompañarlos, namaste, mucho mejor. Pero un adulto tiene que relacionarse consigo mismo desde el adulto. Y es un proceso muy bello cuando haces esta diferenciación, ¿no? Cuando alguien llega a consulta, viene a justificarse. Lo primero que hace es natural, ¿no? Viene a justificar por qué su vida es como es y qué desgraciado, y que si mis padres hubieran sido más altos y más guapos, ¿no?, y más ricos, yo no sería lo que soy y no tendría las dificultades que tengo. Pero quien se enfrenta a su propia realidad y la toma como materia prima de su transformación, llega a tener éxito. Quien no, queda ahí anclado en algún resentimiento por el cual puede justificar beber alcohol, fumar porros, no tener trabajo, no formar una familia. Entonces el proceso es muy bello porque, curiosamente, cuando tenemos tanto dolor en las fases primarias sobre todo, ¿no?, estamos muy sobreidentificados con el niño. Y entonces, ¿qué pasa? Que lo que hay que hacer es como una separación, donde empezamos a empoderar al adulto que hay en esta persona y empieza a cuidar él mismo del niño. ¿Sí? Entonces se le dan herramientas y un trabajo también metafórico, simbólico, en el que empieza a relacionarse con el niño y él se hace cargo, acompaña, cuida y atiende a las necesidades del niño. ¿Por qué? Cuando yo me hincho a comer 4 tabletas de chocolate, ¿a qué estoy atendiendo? ¿Quién está pidiendo este dulce? Cuando yo estoy intentando seducir a todas las mujeres
que veo. ¿Quién está seduciendo a todas las mujeres que veo? Se está seduciendo a una madre. Eso es lo que están haciendo los hombres que tan preocupados nos tienen a las mujeres, ¿no? Que son muy deshonestos, que son muy mentirosos, porque siempre están jugando a seducir. Esto es un niño que está seduciendo buscando una madre que no encuentra. ¿Qué hace una mujer cuando ha sido sobreprotegida por un padre que la ha tratado como una princesa? No siente que tenga que hacer ningún esfuerzo para crecer, para sostener una relación. Entonces, tiene a una niña que es una tirana también. Entonces, todo esto se trata de poder ponerse al lado del niño, ¿no? O de la niña y decir, bueno, ahora me voy a hacer cargo yo. Y vas a comer lo que yo te diga, y vas a ir a donde yo te diga, y vamos, no a negociar, no vamos a negociar, sino yo te voy a decir como le dices a un niño, ¿no? Ahora es la hora de dormir, y entonces vamos a la cama, son las 8 de la noche, y yo te cuento un cuento. No es cuando tú quieras. Y es un trabajo muy bello porque de pronto empiezas a ver que tanto el adulto empieza a empoderarse como el niño brilla y también se puede permitir la inocencia que muchas veces ha perdido porque se siente culpable de haber sido maltratado, haber sido abandonado, desamparado, etc. O abusado. ¿Sí? Son diferentes heridas también. Son muchos temas, ¿no? Pero hay heridas diferentes. No es lo mismo la herida del abuso que la herida del abandono, por ejemplo. Yo quería preguntarte qué pasa con lo que sería las heridas a nivel generacional, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, yo lo que he observado mucho, quizás aquí en Barcelona, hay mucho interés por todo el tema de las terapias y en otras ciudades no tanto. Ah, interesante. Hay toda una herida generacional Sí. por lo cual te enfrentas y que ves mucho espejo en toda la generación de tu alrededor, porque a la vez a tus padres pues hay unas carencias y son generacionales. Uh-huh. Todo pues de lo que vivieron a nivel político y a nivel Qué bonito, sí, sí. social en su momento, ¿no? Que Cuando te relacionas con personas de otros países, incluso encaja más las parejas, se relacionan diferentes. Qué interesante, muy buena aportación. Sí, sí, muy interesante lo que es. Una aportación más, una mirada más sistémica, ¿no? Está trayendo ella. ¿Cómo te llamas? Pero esto, ahora vamos a llevarlo a un terreno más personal. ¿Con quién me relaciono yo? Con quien tiene resonancia o está complementándose en un sentido de complementación de mi herida también. Yo digo, yo trabajo en servicios sociales y entonces, por ejemplo, me encuentro a una madre, ¿no? Que dice, es que yo ya quiero dejar a mi marido que es alcohólico y que no sé qué. Y yo, Mari, venga, tú puedes, va, y no sé qué. Llevas 3 meses ahí haciendo un proceso con esa persona y al cabo de un tiempo lo deja y gira la esquina y vuelve a encontrarse con otra relación, ¿no? Que tiene, ya no es alcohólico, pero no tiene trabajo y es adicto a las máquinas, ¿no? Entonces, estas resonancias son interesantes verlas para poder asumir la responsabilidad, porque hay un pequeño escapismo a veces con la mirada sistémica, que es, bueno, claro, es que yo vivo aquí en Barcelona, ¿no? Y los hombres son así, ¿no? Entonces, hay una necesidad de asumir la responsabilidad, porque nosotros también generamos unas resonancias. Entonces, es interesante trayéndolo aquí a un nivel más personal, como también mirándolo en un sentido colectivo. Y es cierto, la herida generacional de Barcelona no es la misma que la de Madrid. Y por eso hay las dificultades que hay entre Barcelona y Madrid, por ejemplo. ¿Y cómo se reacciona ante eso? ¿Cómo se corrige? ¿Cómo se pueden corregir esas heridas para que tu comportamiento no siga siempre con el mismo proceso que le han provocado esas heridas? Lo primero es reconocerlo, ¿no? Y esto también es un proceso muy bello. Nosotros tenemos la primera resistencia sin ponerse en contacto con el dolor. Porque de ese dolor hemos querido escapar durante 30 años. Entonces, cuando te pones frente a frente, el niño o la niña no quiere, ¿no? Lo segundo es reconocer que esa herida es parte de ti, pero ya no desde la sobreidentificación, sino desde el reconocimiento que ese es tu destino, que tenías una madre alcohólica, que tenías un padre que no estaba presente, que tu madre murió joven, que tus padres no te quisieron, lo que fuere. Entonces, reconocer y apoderarse, dijéramos,
o responsabilizarse del propio destino es lo que catapulta a uno a su transformación. Normalmente damos lo que se llama la neurosis, ¿no? La neurosis es dar vueltas alrededor de la herida sin ponerse en contacto nunca con el problema ni ir nunca hacia la solución, porque una cosa va junto con la otra, ¿no? Entonces, estamos en pareja y no podemos tomar la pareja. Estamos en el trabajo y no estamos presentes. Queremos lograr algo, pero en realidad no nos comprometemos con eso. Todos tenemos un grado de neurosis, ¿no? Entonces, lo primero es reconocer que nosotros tenemos una dificultad y tenemos una herida, por condición humana, porque nuestros padres eran imperfectos y nosotros también. Soltando esta exigencia y reconociendo que tenemos la familia que tenemos y que nosotros somos nuestra familia, nosotros somos nuestros padres, en este reconocimiento uno se libera, curiosamente, de mucha exigencia y de mucha tensión, porque todos, en algún nivel, quisiéramos haber tenido otros padres. Y hay personas que están muy orgullosas de sus padres. Sí, pero eso puede ser una negación. Puede ser una negación. Te lo voy a explicar. No, pero hay una neurosis que es: mis padres son los mejores. No hay nadie como mi padre. Hace 2 semanas tuve una consulta de una chica guapísima. Tiene unos padres perfectos. Su vida es un valle de lágrimas. Es muy desdichada. ¿Por qué? Porque no hay ningún hombre que pueda superar a su padre. Es perfecto profesionalmente, es la mejor pareja de su madre. Ella lo mira y mira después alrededor y no ve nada que lo pueda comparar. Hasta ahora estaba orgullosa, ahora no sabe qué hacer con eso. Y no tiene escapatoria. Es más fácil muchas veces trabajar con alguien que tiene claramente detectado cuál es la dificultad, el dolor, el daño, la herida, que alguien que muchas veces, y además dentro del eneagrama, ¿lo conocéis? El eneagrama son 3 triadas, ¿no? Y cada uno también tiene unas formas de escaparse del dolor y de la herida. Y hay una, ¿no? La triada del miedo, que lo que suele hacer es decir que todo está bien. Porque no se pone en contacto con el dolor. Por ejemplo, el 7 tiene una tendencia al optimismo. Todo está bien. Sus padres hicieron lo que pudieron, los justifica. Pero no, hay un momento que tenemos que ponernos en contacto con lo difícil, con lo que no pudimos atravesar, con el reconocimiento de que son unos padres imperfectos. Si no podemos ver la realidad, no podemos transformarnos. Y la realidad es que nuestros padres eran imperfectos. Cuando nosotros tendemos a decir algo en nuestra vida que cambiáramos, es que en última instancia quisiéramos haber nacido en otro lugar, de otra manera, es vivir en otras circunstancias, por lo tanto quisiéramos otros padres. Si miramos a nuestros padres, es demasiado inconsciente como para reconocerlo. Pero si miramos nuestra vida, ¿dónde detectamos algo que no quisiéramos haber vivido? Ahí es donde hay que empezar. Esa es la primera puerta que hay que abrir. No, yo la etapa del bachillerato me la saltaría. No sé qué. El trabajo aquel donde me despidieron. La pareja aquella. El abuso. Esto nos debilita. Cuando nosotros quisiéramos no haber vivido algo en vez de afrontarlo. Y en última instancia, siempre vamos a culpar a nuestros padres, a nosotros y a la vida. Y esta triada va junta siempre. Y cada estructura de carácter tiene una forma de escapar. Unas desde el resentimiento, la venganza, otros desde la negación, ¿no? Como por ejemplo un optimismo exacerbado, ¿no? Y hay muchas otras formas en las que nosotros nos vamos tiñendo nuestra vida de un color específico. Estas estructuras de carácter, bueno, tienen mucho que ver con el análisis que hace Wilhelm Reich del tema de la neurosis
Sí. diplomático, Sí. rígido, Sí, sí, escritor sí, y tal. exacto. Sí, Y sí. cada uno tiene una labor, un trabajo a hacer en... Claro. Si lo asocias con el budismo, que era un alumno, no sé, ¿sabes? La labor que tiene que hacer en esa vida, ¿no? O sea, Sí. de tratar de curar esas heridas y enfrentarse, ¿no? Sí. La medicina china, por ejemplo, puede hacer un parangón entre su visión de la personalidad, de la estructura del carácter y las líneas que vienen, algunas líneas que vienen del psicoanalismo, ¿no? Y estas de la bioenergética, el Lowen y todos estos, ¿no? Que han hecho como una estructura que se puede ver claramente en el cuerpo. Entonces, estas corazas, se les llaman, ¿no? Son estructuras de carácter que están solapadas una encima de la otra. La herida está en una de estas capas, pero ha generado, a ver si me seguís, ha generado esta herida, ¿vale? Esta estructura de carácter que yo tengo, vosotros veis la capa superficial. Quizá el núcleo de mi neurosis no está aquí. Hay quien sí que la tiene muy afuera, ¿no? Pero a lo mejor está en mis 7 años. Entonces hay que ir hasta la capa de los 7 años. Y eso ha ido haciendo un modelaje en mi cuerpo, es decir, en mi carácter, que ha ido deformando mi cuerpo y mi carácter en la medida en que yo he seguido más las inercias de mi ego o las he ido resolviendo actualizándolas. ¿Me explico? Si yo a los 7 años tengo un abuso, pero mis padres se hacen cargo de ello, me acompañan, tal y cual, no sé qué, no sé cuántos, no es lo mismo que me repudien, ¿no? Porque, como muchas veces pasa, porque ha abusado de mí mi tío, ¿no? Entonces, esto genera unas resonancias y unas estructuras que se van modelando una encima de la otra. Entonces, muchas veces nosotros vamos de afuera a adentro en el trabajo terapéutico, ¿vale? Porque si tú quisieras ir directamente a la herida, que muchas veces es un error del terapeuta, que lo que quiere, ¡ay! No me digas, te pasó eso a los 7 años, vamos a trabajar sobre eso. Y la persona tiene un efecto rebote ahí, porque no puede ponerse en contacto con eso. Entonces, bueno, vale. ¿Qué es lo que te pasa? No encuentro trabajo. Vale. Pues primero vamos a no encuentro trabajo, o no tengo forma de conseguir pareja, y ya iremos llegando poco a poco al momento del abuso. ¿Me explico? Entonces, todo esto está en el cuerpo y se va viendo. Pero a veces te lo plantean, muchos terapeutas te lo plantean totalmente al contrario. O sea, y aquí es donde a veces se encuentran los problemas. O sea, te dicen, no tienes pareja o no encuentras trabajo, vale, pues olvídate, vamos al inicio, vamos a ver el origen de por qué esto. Y entonces se empeñan mucho en retroceder, si aquella persona no conecta con aquel momento, no resuelves nada, no te ayuda a crecer como persona. Claro. Por supuesto, la mirada siempre tiene que estar enfocada en la fuente, en la causa, ¿no? Pero desde la mirada sistémica no podemos rastrear la causa. En realidad, ¿qué fue antes? ¿Unos padres que te desprotegieron o un abuso? ¿Sí? Nosotros en la mirada sistémica no buscamos encontrar la causa última y original, puesto que nos remontaríamos a la edad de piedra, ¿no? Entonces, lo que buscamos es trabajar sobre lo que en este momento le preocupa al cliente, porque es donde va a poder poner energía. No encuentro trabajo. Entonces tú vas haciendo el trabajo, el acompañamiento terapéutico y de pronto ves que hubo un abuso. Muchas veces ni lo decimos por respeto al cliente, hasta que no está preparado. Muchas veces en una constelación, muchas veces yo no he dicho cosas que he visto, porque no es lo que puede recibir y puede tomar el cliente. Al contrario, tiene un efecto contraproducente. Hay que tener mucho respeto. Hay mucho terapeuta prepotente en este sentido, porque como tiene una mirada o una capacidad analítica o lo que sea, suelta ahí una bomba que muchas veces el cliente o la persona que viene a resolver algo no puede atender en ese momento. Además, desde la mirada sistémica,
como todos los síntomas están conectados con todas las causas, si tú empiezas a trabajar con la persona, en acompañarlo, en que resuelva ciertas cosas con su pareja, necesariamente va a conectar con cosas de su infancia. Pero si tú quieres ir directamente a la infancia, el niño herido va a hacer todo lo posible para boicotearlo. Y esto lo sabemos todos, en realidad. ¿Cuántas veces has querido dejar de fumar? Muchas, ¿no? ¿Cuántas veces has querido resolver no sé qué? Por supuesto, tienes que atender lo original, pero tienes que ponerle atención a donde está tu preocupación en ese momento. De otra manera, no digo que no funcione, son enfoques, ¿no? Y a veces funcionan. A veces la persona viene para dejar de fumar y hay que trabajar el abuso o el desamparo. Y la persona lo puede asumir. Pero eso es no hay fórmulas en la terapia. Y esto es importante. Nosotros trabajamos desde la mirada, este enfoque, ¿no? Se llama fenomenológico. Y viene a decir que trabajamos sobre lo que emerge en ese momento y se trabaja sobre lo que hay. No intentamos descubrir más allá de lo que se nos permite por respeto al cliente, por respeto a la historia, por respeto a los padres, por respeto a muchas cosas que a veces no se quieren en la familia que se sepan, por ejemplo. A veces hay mucha falta de respeto ahí, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. ¿Bien? ¿Sí? Yo quería hacerte una pregunta sobre una reflexión que has hecho antes, en la que comentabas que si nuestras figuras paternas o maternas nos catalogaban de una manera, ¿no? Diciendo tú eres así o de una manera determinada, hacía que desconectáramos de nuestra esencia. Y te quería preguntar si con eso te refieres a ese 20% que has estado comentando antes, que no es el carácter. El temperamento. Exacto. No, más allá. Más allá. De nuestros instintos primarios, de nuestra... ¿A qué te refieres con eso? Yo tengo poca tendencia a hablar de una dimensión espiritual o trascendente y que cada uno lo traduzca a su propio paradigma. Pero hay algo en ti que está cubriendo tu carácter, tu personalidad, vamos a decir. Hay algo allá que está más allá de tu cuerpo, más allá de tu personalidad, más allá de tu conciencia personal. Y de esto no hablo por ideología, de esto hablo por experiencia, por verlo, por vivirlo y por ver la transformación. Toda vez que tú no eres aquello que está cambiando permanentemente, es decir, no eres tu cuerpo y no eres tu mente. Pero esto lo dejo a cada uno, que cada uno lo recoja donde pueda ver y sentir, ¿no? Hay algo que es tu naturaleza esencial. Y cuando te pones en contacto con eso es una fuente de dicha, una fuente de transformación para tu personalidad. Pero cuando tú quieres tirar de los estribos de tu propio carácter, sacrificándote, ¿no? Haciendo esfuerzos, esto siempre se transforma, se convierte en términos de hastío y amargura. Y curiosamente nos da una sensación de independencia y autosuficiencia que es neurótica. Si no, mirar a Cristiano Ronaldo. Es una broma fácil porque es muy neurótico, ¿no? Es un 3 muy neurótico. Entonces, cuando tú crees que todo es por tus propios logros, cuando tú te levantas a las 7 de la mañana y te das una ducha de agua fría y te vas a correr 45 minutos y los sábados te vas a las maratones, estás encarcelado en tu neurosis. Y cuando todo es por tu esfuerzo y por tu sacrificio, cada vez vas ocultando más detrás de esta lucha por transformarte. Justamente lo que ocultas es una verdadera transformación. No podemos tirar de nuestros propios recursos personales. Emergen naturalmente. Hay una motivación intrínseca que viene de ponerse en contacto con nuestra esencia. Y ahí lo dejo. Cada uno, ¿no? Que lo... si es difícil, no.
esta es mi mirada, ¿eh? Cada uno... Igual sí. Lo difícil es ponerse en contacto, ¿no? Claro. Lo difícil en todo caso es ponerse en contacto con eso. Pero cualquier cosa que nosotros hagamos desde el esfuerzo va en contra de nuestra naturaleza. No estamos maduros para eso. Igual que no estamos maduros para liberarnos de un trauma, de una dificultad o de un defecto de carácter. Cuando uno se culpa, por ejemplo, por ser envidioso o por ser mentiroso, por ser deshonesto, todo esto lo único que hace es ahondarnos más en el miedo y la culpa de lo que somos. Cuando hay un momento en el que reconocemos que estamos más allá de eso, que no somos eso. Pero esto no es para hablarlo, ¿no? Esto es para reconocerlo, ¿no? Porque si no es fácil hacer filosofía que al final no lleva a muchos lugares. A mí me quedó una duda con la pregunta que hizo la señora. Que preguntaste, yo le entendí que ella preguntaba cómo arreglamos el daño que le hacemos a los hijos. Sí. ¿Verdad? Tú lo No. hacías desde el punto de vista de madre. Sí, gracias. Sí. Así lo entendí. Sí. No, él lo ha enfocado en que mis hijos se tenían que responsabilizar de su vida. Bueno. Siendo adultos, por eso te he Siendo preguntado. adultos, sí. Si son pequeños, No. Son adultos. fieras ya, sí. Ah. Pero yo me siento culpable de no haberles atendido. Vale. Era mi cura esta. Interesante. ¿Me he enfocado yo mal la pregunta? No, pero yo te he respondido entendía que tus hijos eran adultos, lo he... No soy tan mayor. No, pero lo decía porque... Lo decía y te respondía desde un lugar donde soltar tu culpa, ¿no? Porque veía que era una pregunta que estaba hecha desde ahí, ¿no? Sí, Entonces por eso te he respondido desde... Son mayores, déjalos que ellos resuelvan. Tú estás libre de todo pecado, ¿no? Ahora, si eres responsable de la culpa que tú vives. Sí. Y desde esa culpa, todo lo que tú hagas solo fomentará la culpa y el miedo de ellos y el tuyo. Ya. ¿Y cómo te quitas esto? Es que es muy fácil. Pero hablarlo. el tema de nuevo, esta es pregunta de neurosis. ¿Cómo se quita? Pedir disculpas te quita la culpa y la responsabilidad. Oye, no lo sé hacer tan bien. Sí, un reconocimiento más que una disculpa. Un reconocimiento calma cualquier alma. Sí. Porque si reclaman es porque la gente se siente que ha sido agredida. Ahora tú dices disculpa y el otro se calma. Sí. Sí. Yo he hecho formaciones, eso es muy interesante. Multifamiliar se llama. O familiar. Multifamiliar es con varias familias, es un trabajo muy bonito también. Pero yendo por aquí, que es importante, ¿no? Porque cuando nosotros estamos en esta culpa, todos los padres sentimos culpa. ¿Quién es padre aquí y no siente culpa? Yo soy padre y yo no. Claro. ¿Tú no sientes culpa? Bueno. ¿Ah, no? Quiero hacer Un llamado. No, si me lo permite. Yo tengo una niña, ¿vale? Entonces, bueno, yo he sido muy consciente a la hora de ser madre, porque claro, pasamos por lo que hemos pasado todos, ¿no? De padres erráticos y tal, y bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces soy muy consciente a la hora de educar a la niña y tal, y bueno, que la dejo en casa de una amiga, ella era pequeñita, tendría como 4 años, que la invitaron a jugar y no sé qué. Y cuando la voy a recoger, me abre la puerta la madre de la otra niña. Bueno, que no podía creerse lo que acababa de oír, que no sé qué. Sí, que ha sido tan divertido. Me dice, son 2 hijas únicas, la mía es única y la de ella también es única. Y que se ve que le estaba dando la cena y estaban las dos cenando ahí tal, y no sé qué. La otra va y le dice a mi hija, oye, ¿quieres ser mi hermanita? Contesta la mía, sí, pero con mi mamá. ¿Sabes cómo quien dice? Sí, quiero ser tu hermana, pero no con tu mamá, con la mía, ¿sabes? Qué bueno. Que es cosa que te hace sentir bien, ¿no? Porque son cosas que hacen los niños y dices, bueno, pues parece que voy encaminada, ¿no? Pero bueno, seguro que meto la culpa. La culpa y el miedo están en todas nuestras relaciones. O sea, yo dudo mucho de que alguien en un momento determinado no sienta la culpa como padre de lo que le pasa a los hijos, por ejemplo. Es algo que es muy común, ¿no? Nosotros
¿no? Como hijos sentimos que somos nuestros padres, pero nuestros padres sienten que son responsables por todo lo que nos pasa. Si los padres se sienten muy culpables cuando tienen un hijo que es gay, o cuando un hijo que es drogadicto, cuando un hijo que no aprueba las asignaturas, siente mucha culpa porque aparte de que hay un sentido de responsabilidad personal, como si lo que le pasa a mi hijo fuera responsabilidad mía, no, esto es condición. Yo creo que nuestra generación, nuestros padres, no se sienten culpables ni de que nosotros no estudiemos, ni de que nosotros no estemos donde tenemos que Se estar. sienten culpables de otra manera, de otras cosas, porque tiene que ver también con mitos históricos y sociales. No es lo mismo hace las generaciones pasadas con que un hijo trabajara normalmente, saliera adelante y ya está. Son momentos también, ¿no? Pero piensa que nosotros proyectamos como padres nuestra identidad en nuestros hijos. Queremos que sean a nuestra imagen y semejanza. Entonces, cuando hay una parte de nuestros hijos que no cuadra, no está en sintonía con lo que nosotros queremos ser, bien porque suspende matemáticas, bien porque deja a la novia de malas maneras, bien porque ha robado en el supermercado, lo que sea, pone en cuestionamiento nuestra identidad. Nosotros nos sentimos confrontados por las acciones de nuestros hijos, pero también, por eso digo, es condición humana, porque es un movimiento natural que los hijos busquen una independencia de su propia identidad confrontando la nuestra. Esto es fase adolescente clásica. Ahora, pobre de ti si tus hijos te dicen amén a todo también, ¿no? Y qué calvario es un hijo que todo el rato está cuestionando y confrontándote. Entonces, hay una relación entre homeostasis y transformación aquí. Pero en esta identidad, cuando nosotros estamos súper orgullosos, tanto de nuestros hijos como de nuestros padres, algo va mal. Algo va mal. Cuando alguien dice mi padre es lo mejor o mi hijo es lo mejor, dudad de eso. Yo esta teoría que tienes tú, que la respeto y que está muy bien, fíjate en nuestra sociedad, ¿no? No sé si hablar de Barcelona, Cataluña, España, quizás, pero es que no la comparto a nivel de otras culturas. Porque en otras culturas tener hijos es tenerlos pues como ir al lavabo, ¿no? O sea, porque la gente no usa métodos anticonceptivos y he conocido otro tipo de culturas. Incluso hay conflictos de relacionarte, porque incluso los juzgas desde tus paradigmas culturales y te sientes hasta culpable, pero es que no es lo mismo, no se piensa ni se sienten culpables porque ellos mismos a su vez tampoco han tenido de parte de sus padres esa parte de que yo creo que este tema de las terapias es mucho el mundo occidental, a la que bajas o sea, entras por África y sigues o continúas a Asia y hay temas de religiones o temas. Es que yo no lo veo así, porque no, o sea, una de las historias es que incluso generacionales, ¿no? Yo no veo que mis padres no he visto que se sientan culpables, o si yo estudio más, estudio menos, o más bien hay una proyección de que tú hagas todo lo que ellos no pudieran hacer, ¿no? Pero sigue siendo lo mismo. Sigue siendo lo mismo. En África abandonan a los niños si son albinos, si en la India las abandonan o sacrifican a las niñas por ser niñas. Es decir, la culpa es condición humana. ¿Cómo se proyecta en la ideología y en la mentalidad? Evidentemente depende de la sociedad y la cultura. Pero es que aquí también somos demasiado perfeccionistas o demasiado Sí, claro. Sí. Porque tampoco se quieren hijos, porque no quieres a lo mejor darles una vida, pues, o no poderles decir, ostras, pero no es tenerlos, y si no los vas a poder pagar el curso de inglés, ni vas a poderlos tener en Sí, claro, por supuesto. Entonces, aquí tenemos otro tipo de paranoia. Sí, pero El extremo, sí. y por eso hay poca natalidad, porque las circunstancias económicas no acompañaban, ahora acompañan menos, y el nivel de autoexigencia, y de estudiar, y de una carrera no dos, y el máster, entonces tenemos como un karma colectivo también. Claro, por supuesto. No se siente que no va a ser el de los noruegos ni el de los alemanes, porque Claro, por supuesto. Lo sistémico también es cultural, también lo incluye. Ahora, es importante ver que, y esto en constelaciones
lo que descubre Bert Hellinger es que hay unas leyes que son universales a la humanidad, en realidad a los mamíferos, y los llama los órdenes del amor. Entonces, la culpa por el sentido de pertenencia, evidentemente va a estar proyectado por un aspecto cultural, pero también evolutivo. Es decir, el sentido de pertenencia de una manada de lobos va a estar configurado de una manera que es muy diferente a un colectivo de pingüinos. Estoy hablando en esos términos, pero si hablamos en nivel cultural o histórico tiene que ver con un sentido evolutivo. Las preocupaciones psicológicas que tiene una sociedad, vamos a decir más avanzada, para que nos entendamos, son diferentes a las que tiene otra sociedad, porque las preocupaciones que tiene las sociedades africanas suelen ser de supervivencia. Y lo que, por ejemplo, se ha podido ver a través del trabajo de las constelaciones familiares, reconociendo estos órdenes del amor, que son estos órdenes que atienden a las relaciones en cualquier nivel y en cualquier cultura, más allá del tiempo y de las relaciones históricas y culturales, sociales, es que tienen unos efectos determinados en cualquier lugar, unas acciones y unas relaciones en la familia. Por ejemplo, excluir, ¿no?, a un familiar, a un niño, por cualquier idea. El problema es que siempre va a haber una idea para excluir a tu hijo, bien porque es homosexual, bien porque no es lo que tú esperabas de él, bien porque es albino, bien porque es la tercera niña de la familia o lo que sea. Pero el efecto que tiene excluir a un niño en nuestra familia o abandonarlo por lo que sea va a ser siempre trágico en el sistema familiar. Y eso es lo que vamos a cargar. Y en ese sentido, sí hay unas leyes que son universales para las relaciones humanas, más allá de la cultura y del momento histórico. Que da igual si sientes culpa, deja de sentirla, pase lo que pase. Es que no pasa nada. Es que muchas veces tú lo haces con buena conciencia, porque en tu familia no se aceptan drogadictos. Y en tu familia lo hacéis con buena conciencia, con una conciencia tranquila e inocente. Y entonces se coge a este niño y se le excluye, ¿no? O porque ha hecho una acción determinada que se considera que en vuestra familia no se permite. Y todos lo hacen con la conciencia tranquila, pero las consecuencias que va a tener eso para la familia las va a repetir generacionalmente ese sistema familiar hasta que lo resuelva. ¿Se entiende? Alguien va a imitar de nuevo la conducta de ese niño excluido hasta que se le reconozca la pertenencia, ¿no? Y esto es algo que, si habéis visto un poco en constelaciones familiares, es de lo diario, ¿no? Algo diario que se ve comúnmente, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo vamos de tiempo? Yo sobre el tema de vamos cerrando. Constelaciones, el efecto que tiene cuando has trabajado muchos aspectos, como el dinero, las relaciones, la relación masculina-femenina, la polaridad, o los chakras. También hice una semana de vacaciones y eran todos los chakras y cada persona era un chakra. Fue muy buena. El efecto que tiene a lo largo de esta vida y de las que vienen. Los milagros que se pueden ir produciendo, según tu visión. ¿Qué efecto tiene una constelación? Me estás preguntando. Todo esto que te tu experiencia. Las constelaciones familiares, una constelación familiar, para quien no sepa qué es una representación donde se expresa ahí el inconsciente colectivo a partir de un escenario, de una situación determinada. Entonces, los movimientos, si el trabajo de la constelación está bien hecho, es decir, no se manipula, no se intenta actuar, ¿no?, interpretar. Si el constelador, el facilitador de la constelación, el facilitador o el constelador no es un terapeuta en ese momento, simplemente acompaña para que lo que sucede en una constelación que está movido por el campo del inconsciente colectivo familiar se produzca en una hora
en vez de en 6 o 7 o 8 horas. Sí, el efecto de este trabajo Es decir, a lo largo de esta se vida. expone en una constelación el inconsciente colectivo de esa persona. Entonces, por ejemplo, yo tengo una dificultad con el trabajo o con la pareja. Entonces se ven ahí los obstáculos o las dificultades que en realidad hay en el inconsciente de esa persona a nivel colectivo, y también su inconsciente personal también se ve. Si el trabajo está bien acompañado, lo que sucedería si tú dejaras la constelación, si yo no estuviera de constelador ahora pongo 8 personas que esto también es el trabajo del constelador, saber a qué poner ahí, ¿no? Bueno, pues voy a poner, él viene porque quiere hacer una constelación que no lleva 8 años de problemas económicos y laborales. Entonces, él constela el trabajo, los padres, yo voy poniendo ahí porque tengo unos conocimientos sobre lo que suele estar relacionado el trabajo con las personas, a través de la observación, no a través de la hipótesis. Entonces yo pongo ahí y empiezo a ver lo que funciona y no lo que funciona. Uy, pues mira, no tiene nada que ver su madre. O pensaba que tenía que ver su madre, pero no tiene que ver. Entonces ahí se va facilitando que la constelación se desarrolle en la dirección que naturalmente hubiera ido si yo no hubiera estado como constelador. Es decir, si yo pongo en la constelación 8 personas y me siento ahí a mirar, al cabo, entre 4 y 8 horas, la constelación se resolvería sola. Sí. La constelación se resolvería sola. El canal tiene que estar en este movimiento de almas. Bueno, lo que hemos visto a través del trabajo de las constelaciones, ¿no?, es que el constelador, cuanto más afinado, más en sintonía está con su propia alma, esta facilitación de esta constelación tiene mayor alcance y mayor profundidad. Pero si dejáramos la constelación sola, el trabajo sería solo igualmente. Porque lo que estamos ahí haciendo es que se reconozca el inconsciente, entre diferentes aspectos del inconsciente se miren y se reconozcan para que vaya en la dirección de la solución. ¿Bien? Entonces, Pero aquí tendrá que el facilitador lo que hace es dirige en la dirección de la solución para que esto se resuelva. Pero lo pueden resolver solos. No hace falta que El inconsciente, en el momento que tú pones la constelación, se daría el movimiento natural hacia la solución. Vale, no hace falta que lo esté guiando. Lo que pasa es que serían 8 o 10 horas, no sé, depende de... ¿no? Y muchas veces igual no se resolvería con la misma profundidad y el mismo alcance, ¿vale? Ahora, ¿qué hace una constelación? Permite que esto que está anudado, que está en conflicto en el inconsciente, se abra, se mire, se reconozca y se le dé un lugar apropiado a cada uno de los aspectos. Porque muchas veces, como decía, tiene que ver con alguien que ha sido excluido, que alguien que no ha podido ser reconocido su dolor, su duelo, no ha podido hacer un proceso natural para que pudiera abrirse hacia la solución, ¿no? Simplemente es esto. Entonces, ¿qué efecto tiene esto? Tiene efecto sobre nuestro inconsciente. Pero nosotros después tenemos que tomar acciones. La responsabilidad es nuestra. Porque tú hagas una constelación no significa que lo hayas resuelto. O sea, tú dices, hostia, resulta que he tenido un aborto que nunca he querido mirar, nunca le he dado un lugar entre mis hijos, y esto resulta que es el motivo por el cual no se desarrolla mis relaciones personales o lo que sea. Entonces, ahora tienes que coger y hacer algo con eso. Por el hecho de que hayas visto que había un aborto en la constelación, no significa que ya está, te puedes echar a dormir, ¿sí? Básicamente. Vamos cerrando. Si hay algo más que queráis comentar, ¿alguna palabra también? Me gustaría escuchar si tenéis algo a aportar sobre la... La muerte temprana de una madre está ligada a la tentación. ¿A la qué? A la tentación. No entiendo la pregunta. Que si te muere la madre muy temprano, te va a costar más aceptarte que si no. ¿Sabes qué pasa? En esta mirada, en este enfoque de trabajo de constelaciones familiares, no tendemos a hacer generalizaciones. Lo que hemos visto a través de la observación de cientos de miles de constelaciones, sobre todo de estos padres, ¿no?, de las constelaciones familiares, es que se dan unas dinámicas. Si tú tienes un abuso, se dan unas dinámicas. Si se te mueren los padres, se te da una dinámica. Pero a generalizar no nos ayuda.
tendríamos que ver un caso particular, porque todos sabemos que a alguien se le muere una madre cuando tenía 8 años y queda abandonado en la calle y genera una fuerza a través de su resiliencia que se convierte en alguien que no solo se transforma a sí mismo, sino que ayuda a transformar a los demás. Y alguien que su madre prefirió a su hermano pequeño en vez de a él, se convierte en un alma en pena y va arrastrando su vida a lo largo de la existencia. Entonces, es mucho que hace uno con lo que nos pasa más que lo que nos pasa. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. Y espero que os apuntéis al máster al mínimo el de 80%. Quería hacerte una pregunta. Ante un hecho, por lo que estabas contando ahora, en una misma familia no todos reaccionan con el mismo patrón, ¿no? Exacto. Es decir, en un momento dado se muere una madre y un hijo a lo mejor genera una fuerza, una resiliencia que va hacia un camino y en cambio el otro no. Es decir, que cada uno en teoría estaría trabajando a un aspecto diferente ante un mismo hecho, ¿no? Sí. Una cosa, esto es interesante, ¿vale? Para cerrar. No existen historias personales. No existe tu historia separada de la de tu hermano. No existe la historia de tu madre separada de la historia de tu padre o de tu historia. No hay historias personales. Todo lo que nos sucede está sumergido en un contexto más grande. Y esto es la mirada sistémica. Porque esto que dice él, por ejemplo, me ha traído una imagen, ¿no? Y entonces lo que vive mi hermano es muy diferente de lo que he vivido yo. Fíjate tú qué curioso. Él ha vivido una cosa y yo he vivido otra. No realmente. En un nivel sí. En un nivel mi hermano ha vivido una cosa y en otro nivel yo he vivido otra cosa. Pero en otro nivel, él está siendo parte de mi historia. Y lo que está viviendo él es lo que me permite que yo viva lo que yo tengo que vivir. Eso por un lado. Es decir, yo también le estoy reflejando algo a mi hermano. Y también le estoy reflejando algo a mi padre que no está pudiendo ver de sí mismo cuando tenía 3 años y medio y no fue atendido en un nivel sus necesidades y sus vivencias. Y esto, si lo vamos mirando como si se tratara de las capas de una cebolla, nos damos cuenta que cuando nos quedamos atrapados es porque nos quedamos estancados en alguno de estos niveles y que sobre todo tienen que ver con una mirada personal. Lo que me ha pasado a mí es muy diferente que lo que le ha pasado a mi hermano. Mentira, no es verdad. Mi hermano tiene una vida y yo tengo otra porque yo he sabido superar y he sabido hacer algo bueno con esto. Y ahora soy empresario y mira al pobre que es drogadicto. O sea, esto es lo que nos separa, esto es lo que no nos permite ni siquiera a veces poder aprovechar o disfrutar plenamente de nuestros logros y nuestros éxitos, porque ocultamente sentimos culpa. Ocultamente sentimos culpa de todo lo que estamos viviendo o están viviendo otras personas dentro de nuestro sistema familiar, porque somos una sola unidad, somos un alma más grande que esta conciencia individual. Ahora, si nosotros podemos vivir este escenario como si nosotros fuéramos diferentes aspectos interrelacionándose, él es un aspecto mío de mi inconsciente colectivo y él es otro aspecto de mi inconsciente colectivo y están reflejando mi propia conciencia, yo voy a poder empoderarme, disfrutar, asumir con mayor responsabilidad algo más grande y voy a poder estar al servicio de la vida de una manera mucho más plena que creyendo que yo he tenido éxito porque he podido aprovechar las dificultades de mi vida y por eso soy empresario y él es solo un cajero del Mercadona. Que esto en realidad es lo que no nos va a permitir una plenitud y una integración del inconsciente colectivo, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Sí.
Muchas gracias. Namaste.